Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3, en la Mishnah 14. Este shiur fue preparado y lo vamos a estudiar también para que sea Leilun Nishmat Moshe Haim Ben Naomi. Y déjenme leerles la Mishnah rápidamente. Es una Mishnah que es muchas cosas, pero entre ellas básicamente es difícil. Es una Mishnah que cuesta entender a primera vista. Inclusive la versión en castellano también es media trabada. Dice así: él solía decir, ¿de quién está hablando? Del mismo que habló en la Mishnah anterior, de Rabbi Akiva. Cuando no lo nombra directamente y dice él solía decir, es porque el Rab que está hablando es el mismo que venimos hablando, digamos, de antes. Entonces dice, él solía decir, apreciado es el hombre, pues, pues fue creado a imagen de Hashem. Es un amor aún más grande el que se le diera a conocer que fue creado a imagen de Hashem, pues fue dicho, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Me detengo un segundito para entender aunque sea la estructura, la presentación gramatical. Sigue la misión, ahora vamos a avanzar. Acá lo que está diciendo es que el hombre es apreciado porque fue creado a imagen de Hashem. Pero después aclara, y ese amor es todavía más grande porque también se le dio a conocer al hombre que fue creado a imagen de Hashem. Entonces está hablando como que estamos frente a dos niveles. Está el nivel de haber sido creados a imagen de Hashem y también de haber sido notificados que fuimos creados a imagen de Hashem, y lo dice en un pasuk, que acá está directamente traducido al castellano. Avancemos un poquito más. Ahora dice, amado es el pueblo de Israel, pues ellos son llamados hijos de Dios. Es un amor mayor aún que el que se le diera a conocer que fueron llamados hijos de Dios, pues fue dicho, vosotros son los hijos de Adonai vuestro Dios. Acá es lo mismo, ahora está hablando del pueblo, pero la estructura es la misma. Ahora que la entendimos, la podemos aplicar a los tres párrafos de la Mishnah. En el primero hablaba del hombre, ahora habla del pueblo. Dice, bueno, que somos los hijos de Hashem, y no solo que somos los hijos de Hashem, sino que también se nos dijo, se nos enunció el hecho de que somos los hijos de Hashem. Y la tercera parte de la Mishnah, ahora habla, amado es el pueblo de Israel, pues a él se entregó un precioso artículo. Un amor aún más grande es el que se le diera a conocer que se le entregó un precioso artículo, pues fue dicho, os he dado una buena enseñanza, no abandonéis mi Torah. Ahora está hablando de, digamos, la ventaja del pueblo de Israel a partir de que tenemos la Torah. Y además de eso, dice, ese amor es más grande porque también se manifestó verbalmente diciendo, mira, les di algo importante, les di algo valioso, no abandonen mi Torah. Esta sería un poquitito la presentación, digamos, de esta Mishnah. Yo, para digamos, preparar este material, me basé mucho, una vez más, en el libro del Rav Twersky, y vamos a caminar un poquitito por el mismo camino que camina él, aunque también trajimos algunas otras interpretaciones y algunos otros comentaristas. Hay un primer concepto que es muy importante, que a veces puede pasar desapercibido. Acá es como que habla de dos cosas, como si hubieran dos niveles. Está el nivel, digamos, podemos decir, el nivel en sí mismo de la cosa, y también está el nivel de manifestarlo, de hacerlo saber. Ustedes saben que inclusive en la Halajá queda algo muy interesante, que es que si una persona, por ejemplo, le hace un regalo al otro, digamos, la sugerencia invita a que el otro sepa que uno le hizo un regalo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, eso también acerca a las personas, genera más unión, genera más amor, genera más armonía. Entonces,
no siempre, digamos, y no en todos los contextos, hay determinados contextos y situaciones, ya sé dónde están pensando, si alguien le está haciéndole un favor a una persona muy necesitada, bueno, ahí está la mitzvah que se llama Matan Beseter, ¿no? Que es dar ayudar, pero en secreto. Pero acá estamos hablando de una situación normal. ¿Sé por qué? Porque también está bueno que el otro sepa. Hay una expresión que dice que a veces las cosas o se pagan o se agradecen, pero que no, ni una ni la otra tampoco está bien. Entonces, si alguien hizo algo bueno por otro, el otro tiene derecho a, digamos, a pagar por ese servicio o por lo menos a decir gracias, pero si le sacaste esa chance, esa posibilidad de decir gracias, bueno, no está bueno. Y esta Mishnah camina un poco por ese lado, como diciendo, hay algo bueno por un lado y por el otro lado también se comunicó lo bueno que había en eso. Y el Rav Tresky dice que esta es una Mishnah que da para muchas interpretaciones, pero una de ellas es la importancia de mantener la autoestima, ¿no? Una autoestima, eh, digamos, ubicada. Iba a decir una autoestima alta, pero demasiado alta tampoco nos sirve, pero una autoestima ubicada en su verdadera dimensión. ¿Por qué? Porque dice, cuando la persona no tiene la autoestima en el nivel adecuado, lo más probable es que todas las decisiones que tome, en la mayoría de los ámbitos, van a estar equivocadas. Van a ir caminando por el lugar que no es correcto, por el sendero que no es correcto. Digamos, solo podemos tomar decisiones correctas, decisiones, digamos, adecuadas, cuando podemos percibir la realidad de una manera, digamos, pura, de una manera genuina. Cuando la persona tiene lastimada su autoestima, lo más probable es que también su lectura de la realidad no va a ser genuina, no va a ser pura. Y es lo que está, digamos, el primer puntapié de esta Mishnah, que está diciendo, mira, cuidado con eso. Vos tenés que saber quién sos. Vos tenés que saber que tenés una chispa de divinidad, vos tenés que saber que sos parte de un pueblo que también fue elegido, y vos tenés que saber que tenés un valor súper precioso, que es la Torah misma. Esto, digamos, en términos, si se quiere, para identificarnos con el judaísmo, pero en términos generales, la persona que tiene su autoestima muy por el piso, por llamarlo de una manera, que la tiene muy, muy lastimada, como decía antes, bueno, va a terminar tomando decisiones que, en definitiva son incorrectas, ¿no? Eh, y esto es lo mismo que dijimos en relación a alguien que si le da un regalo a otro, que está bueno que digamos, que manifieste que le está haciendo un regalo. De la misma manera, si la persona tiene dones, tiene determinadas habilidades, y esas dones o esas habilidades, digamos, o él no es consciente de ellos, o él no los aprecia o no les da el verdadero valor, en definitiva es como si no los tuviera directamente. O sea, si uno tiene una habilidad y no le da valor, o no la aprecia, o no la considera como algo importante, bueno, en definitiva es como que no lo tiene directamente. Es decir, o termina estando devaluado en alguna medida, ¿no? Tiene un valor de 10 y él, porque por su mala aproximación a esa realidad, lo considera de 2 o de 4, entonces termina estando algo subvaluado, pero era un valor de 10. Entonces, empieza la Mishnah diciendo que la persona fue creada a imagen y semejanza de Hashem. Esto ya de por sí es un puntapié inicial bastante elevado. Diciendo, mira, a vos te creó Hashem y te creó a imagen y semejanza. Hashem te diseñó. No te quejes si la nariz es alta o las orejas son puntiagudas. Así es como Hashem te soñó, así es como Hashem te imaginó. Y ustedes saben que esta es una de las raíces del por qué en el judaísmo a priori no se permite las cirugías más que nada por temas estéticos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Hashem nos pensó de una manera y nosotros no tenemos derecho a cambiar eso, salvo que nos permita un accidente, una necesidad, ahí no hay ninguna pregunta, pero solo porque ahora está de moda tener una determinada nariz, eso no debería motivarnos a ir corriendo y hacernos una cirugía para estar de acuerdo a la moda, que posiblemente tal vez en unos años más la nariz va a estar con otro tipo de diseño. Eh,
Los Jajamim dan un ejemplo y lo comparan con un pobre que había recibido una herencia y, bueno, como él no entendía mucho de la herencia y no entendía mucho de los papeles y de lo que significan los títulos y las acciones, etcétera, etcétera, él seguía viviendo como pobre. Pero en realidad él ahora ya era millonario, él no era pobre. Dice, bueno, lo mismo pasa cuando la persona no reconoce eh, los valores, las habilidades, no reconoce el potencial que tiene y a veces termina organizando toda su vida como si no tuviera todos esos valores. Bueno, lamentablemente todos conocemos gente que desperdició su vida no haciendo lo que debería haber hecho y entreteniéndose con otras cosas. Vaya a saber uno por qué, los distintos motivos, pero acá la millonada nos empieza a orientar un poquitito en el saber reconocernos y ubicarnos, y eso nos debería ayudar a construirnos como persona, con una autoestima, digamos, nivelada, vamos a llamar. No quiero cuidarme en usar la palabra alta, pero vamos a decir nivelada. Eh, Hay otra cosa, hay otro concepto que también lo podemos ver en relación, que tiene que ver con esta misma también, que tenemos que saber una cosa. Esto que estoy diciendo yo de autoestima nivelada, etcétera, etcétera, es algo muy difícil, porque sepamos que el Yetzer Hará, el instinto del mal, se mete siempre acá. Y esto es algo que lo vimos en alguna otra oportunidad y está bueno que lo repasemos. El Yetzer Hará se mete siempre. ¿Y cómo se mete el Yetzer Hará? ¿Cómo es que trabaja? El Yetzer Hará hace lo siguiente. Al que no tiene las habilidades, lo convence, lo infla y lo convence de que las tiene. Y al que sí las tiene, lo desinfla, lo pincha, hasta convencerlo que no las tiene. Entonces, este es un trabajo que requiere de un esfuerzo y de mucha honestidad, digamos, porque sepamos que el Yetzer Hará va a venir y te va a decir, no, mejor callate, vos quién sos, quién te dijo que vos podés hablar, deja que hable el otro, deja que lo diga el otro, en fin, te va a desinflar, te va a desautorizar, en alguna manera te va a devaluar esos dones, esas habilidades que vos sí tenés. Y en alguna otra circunstancia también va a venir este mismo visitante y te va a decir, no, habla vos, decí vos, cuando en realidad lo que tendrías que hacer en esa situación es callarte. Entonces, acá tenemos que tener bien en claro que esto que es fácil decirlo, es muy difícil ponerlo en la práctica. Es muy difícil ponerlo en la práctica porque hace falta de una honestidad absoluta, por un lado, y por el otro lado hace falta, digamos, de una ubicación y una conciencia permanente del lugar de uno y de lo que uno, digamos, puede dar y en donde uno ayuda más. ¿No? Si uno ayuda más hablando o uno ayuda más callándose, pero desde un lugar honesto, realmente honesto. Hay una historia, yo no me acuerdo si la conté acá, díganme si no la cuento rápido, pero hay una historia muy interesante, me parece que la conté hace un par de semanas, con un rab que estaba retando a unos alumnos, no sé si la conté, y los alumnos no le hicieron caso, la cuento rápidamente por si hay alguna persona que no la escuchó. Entonces el rab estaban en medio de la tefilá y el rab le hace una seña a su secretario para que le diga a unos jóvenes bueno, que ya era el momento de la tefilá y que tenían que callarse, hacer silencio, porque había empezado el rezo. El secretario fue y les dijo a los jóvenes se callaron un poquitito, pero enseguida volvieron a hacer murmullo. Y el rab se le desfiguró un poco la cara, entonces el secretario le pregunta, ¿voy de vuelta? El rab le dijo, no vayas. Entonces, cuando termina la tefilá, el secretario le pregunta, ¿por qué no me dijiste o no me dejaste que vaya de vuelta a callar a los chicos? Dice, la primera vez los quise callar, de verdad porque quise que supieran y entendieran la importancia de hacer el rezo con respeto, con silencio, con concentración. La segunda vez estaba enojado porque no me habían hecho caso. Dice, la primera vez es lo que se llama, lo quise hacer Leshem Shamaim. La verdad tenía una motivación pura. La segunda vez estaba ofendido. Entonces te dije, mejor no vaya porque ahora todo ese trabajo era para arreglar esta ofensa que me habían causado al no haberme hecho caso. Entonces, acá ese ejemplo de honestidad, ¿no? De ubicarse desde dónde está hablando. La primera vez estaba hablando genuinamente para que los muchachos aprendan y entiendan la importancia que es aprovechar el tiempo del rezo con concentración, con silencio y haciendo lo que hay que hacer. La segunda vez era pues estaba ofendido.
Bueno, ese trabajo de honestidad es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente, ¿no? ¿Cuánto hay de que quiero que él le vaya bien o cuánto que me enoja que no hizo lo que yo le dije, ¿no? El que me enoja porque yo le dije lo que él tenía que hacer y él no lo hizo, entonces ahora yo estoy ofendido. Y ahora que se arregle. Bueno, acá es un trabajo que tenemos que hacer. Vamos a avanzar un poquitito. Vamos a repasar un poco. Entonces, ¿de qué está hablando? Acá esta Mishnah está hablando una vez más de que la persona tiene que valorarse, tiene que quererse, tiene que sentirse importante, tiene que sentirse valiosa. Esa sería la palabra, ¿no? Y ustedes recuerden siempre algo que explicamos cuando empezamos a estudiar este libro. Este libro en definitiva está tirando un poquito de pistas de cómo se hace para construir una persona espiritualmente sana. Y una de las formas de construir, una forma básica, uno de los primeros pasos, es vos tenés que trabajar con una persona que se aprecie, que se valore, que se quiera. Entonces eso está lo que está diciendo la Mishnah. Te está dando tres directrices como para que te valores vos en relación a vos mismo, que te valores vos en relación al resto del pueblo y que te relaciones vos en relación a la Torá, al beneficio de tener ese tesoro entre nosotros. ¿Qué pasa acá? Acá, digamos, creo que cada uno de nosotros conoce, sabe, ve, interactúa con gente que vive peleando con este concepto. Y creo que en esta generación más que nunca, ¿no? Se vive peleando con el concepto de la imagen, de lo que uno quiere mostrar afuera, de lo que el afuera parece exigir que uno debe ser, lo que uno debe este, seguir, las pautas, digamos, termina siendo de una manera consciente o inconsciente, pero termina afectando y termina afectando y mucho. Entonces, ¿qué estamos pidiendo acá? La Mishnah te está diciendo, mira, tenemos que trabajar para conseguir una valoración y que sea objetiva, o sea, sin vicios. Entonces empieza por el lado que fuimos creados últimos en el proceso de la creación, pero al mismo tiempo con características que no tienen ninguna de las otras criaturas. Es decir, el hombre fue, en el proceso de la creación, fue el último eslabón, pero al mismo tiempo tiene características que no tiene ninguna de las otras creaciones que tenemos que existen en el mundo. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Tenemos que ser conscientes, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza que tenemos acá? Entonces, tenemos que entender que la fortaleza no tiene que ver ni con los músculos, ni con la belleza, ni con el dinero, ni con ninguna de los supuestos valores aceptados por la sociedad. La fortaleza tiene que ver con que somos seres espirituales, que tenemos una neyamá, que tenemos una chispa de divinidad. Esa es la gran fortaleza, ese es el gran diferencial. O sea, que la persona tenga una neyamá y que sea consciente que esa neyamá se la dio a Shem y que se la dio para que haga algo y que tiene una misión y que tiene un objetivo y que cada uno tiene su objetivo y que cada uno es único e irreemplazable y lo que cada uno tiene que hacer no lo puede hacer el otro. Lo que a mí me toca hacer lo tengo que hacer yo, y lo que el otro tiene que hacer lo tiene que hacer el otro. Y el desafío que tengo yo es el mío, y el que tiene el otro es el otro. No todos tenemos los mismos desafíos, no todos venimos acá, digamos, a rendir el mismo examen, ni siquiera son las mismas materias. Cada uno tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque la Neyamá de cada uno viene a arreglar, viene a superar diferentes desafíos. Este es un primer concepto que es muy básico, pero lamentablemente no fuimos educados por este camino y nos olvidamos y solemos nivelar y pensar que todos vinimos a hacer lo mismo y básicamente nos convencieron de que todos vinimos a este mundo a ganar mucha guita, todos vinimos a este mundo a tener mucha plata y parecería que esa sería la vara. Entonces, si estamos teniendo mucha plata, evidentemente estamos haciendo las cosas bien y si no estamos teniendo mucha plata, parecería ser que no estamos haciendo las cosas bien. Primera gran novedad del día de hoy.
No ese es el gran objetivo. Ese no es un objetivo para nadie. A nadie le van a preguntar después de 120 años, al menos en ninguna de las fuentes talmúdicas, trae las preguntas que le van a hacer después de los 120 años, pero en ningún lado dice que a alguien le van a preguntar cuántos ceros tenías en tu cuenta. A nadie le van a preguntar eso. ¿Saben por qué? Porque eso no es ni un desafío ni es un logro. En términos espirituales no es ningún logro eso. No hay ningún problema con eso y creo que todos apetecemos estar financieramente relajados y no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso, pero eso no significa un logro en sí mismo. Un logro en sí mismo camina por otro lado, las pruebas van por otro lado, tiene que ver con cómo uno se fue refinando, con cómo uno salió del centro del universo, con cómo uno pudo trabajar su generosidad, cómo pudo uno vencer su egoísmo, en fin, tiene que ver con todo el trabajo de Midot, que con un trabajo digamos, de juntar ceros en las cuentas. El juntar ceros en las cuentas lo necesitamos y hace falta. ¿Por qué? Porque no vivimos de la casa de la pesca, todos tenemos que pagar las cuentas y tenemos hijos y queremos que el día que se casen también estén bien, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con eso. Pero no nos mareemos, no pensemos que eso es un objetivo en sí mismo. Entonces, en la primera pauta que trae la Mishnah es que fuiste creado de imagen y semejanza. Lo que te está diciendo en definitiva es, mira, a vos te diseñó Hashem y te diseñó con estas herramientas y te diseñó con estas habilidades y te diseñó con esta forma. Cuidala la forma, cuida, ustedes saben que inclusive hay mitzvot. El Rambam Maimónides trae que hay una mitzvah, por ejemplo, de cuidar el cuerpo. ¿Qué significa cuidar el cuerpo? Cuidar lo que uno come, hacer ejercicio, ir al doctor periódicamente a hacer los controles, en fin. Y él da una razón que es por lo menos curiosa. Él dice, simplemente hay que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque el cuerpo no es tuyo. Vos no puedes hacer lo que querés con el cuerpo. Y es revolucionaria la idea, porque solemos pensar que el cuerpo es nuestro y hacemos lo que queremos con él. Y él dice, no es tuyo. Te lo prestaron por 120 años para que sea el contenedor de tu neyamá, de tu alma. Pero eso no te habilita a vos a que vos hagas lo que quieras o que lo maltrates. Vos lo vas a tener que devolver a este cuerpo y tenés que devolverlo en condiciones. Entonces también tenés que ocuparte de hacerle los controles periódicamente con los médicos o cuidar tu salud, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, de manera de que puedas devolver el cuerpo en forma correcta. Entonces vamos a ver algunas de las características que enumeran los Jajamim que, digamos, que tenemos como seres espirituales. Tenemos una habilidad para adquirir y transmitir conocimiento. Las demás criaturas no lo tienen. Tenemos la capacidad de reflexionar sobre el propósito de la vida. Podemos pensar en el pasado y contemplar el futuro. Podemos activar cambios inclusive la idea saludables en la vida. También tenemos una capacidad de sacrificio en pos de otros o de creencias, o sea, la capacidad de entrega en pos de otras personas o en pos de un objetivo más elevado. Y también tenemos la total libertad al tomar decisiones. Y este es un último concepto que en realidad lo tenemos, pero a veces está sesgado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno no tiene la información completa, eso no se llama que uno tiene libertad. Porque la libertad verdadera es cuando uno tiene el abanico completo y conoce todo lo que hay, digamos, en el menú. Pero cuando te dieron solamente la hoja de los postres del menú, bueno, no te dijeron, no podés decir que eso fue una elección absolutamente libre, porque hay una parte, hay unas cuantas hojitas ahí que las arrancaron y no las tenés. Este es un concepto muy importante, si Dios quiere en algún otro momento vamos a volver, porque eh, solemos pensar que tomamos decisiones con libertad, que tenemos el famoso libre albedrío, pero el libre albedrío, la mala noticia es que en realidad lo ejercemos en muy pocas oportunidades, que es cuando en realidad conocemos, dominamos, entendemos la disciplina sobre la cual queremos decidir y entendemos, digamos, de la A a la Z la disciplina. Mientras no entendamos más que las primeras letras, en realidad eso ya no se llama libre albedrío, porque es una decisión que está absolutamente sesgada por la falta de información o la información incompleta. Entonces, vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver una primera gran novedad,
que la fortaleza y la supuesta debilidad, o la fortaleza y la grandeza, si se quiere, concentrándonos en el personaje que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, no pasa por el cuerpo, sino la fortaleza pasa por usar adecuadamente las características espirituales que tenemos, digamos, y con las cuales vinimos al mundo. Esa es la verdadera fortaleza. En términos de la Torá, una persona fuerte es una persona que usa como corresponde las habilidades y los recursos que tiene. Es una persona digamos, que la podemos considerar que está, entre comillas, en modo fortaleza. Y fíjense qué interesante, dice los Jajamim, que esa fortaleza también tiene una raíz a partir de entender que que uno es un ser amado por Hashem, que Hashem me dio lo que me dio las habilidades, que me dio las destrezas, que me dio el entendimiento, y dicen que esto sigue funcionando. Dice, cuando la persona actúa, digamos, siendo consciente de todo eso, también genera amor alrededor, ¿no? Las demás personas, cuando toman conciencia de ese espíritu, también, digamos, las personas tienen ganas de estar al lado de gente así. Es algo que genera una atracción, así funciona. Eh, pero hay un límite, ¿no? Nadie nos va a amar más que lo que nos amamos nosotros mismos. Ese es el límite. Lo que la persona se ama a sí misma y se valora y se aprecia, es el límite. Es muy difícil que aparezca otro de costado que te termine amando más que lo que vos te amás a vos mismo. Entonces, la realidad de las cosas es que es así. Si no nos valoramos nosotros, no va a venir alguien de afuera y nos va a terminar haciendo la valoración, nos va a terminar, digamos, levantando la nota. No funciona así. Este es un trabajo que lo tiene que hacer la persona. Por eso la Mishnah le está hablando a la persona que empieza por la persona, después como pueblo, después como, digamos, portadores de la Torá. Pero ahí te viene a explicar cómo lo vamos construyendo, porque hay una regla que es muy simple. Si la persona no se ama a sí misma, es muy difícil que los otros lo amen. Y en realidad todos venimos a este mundo y queremos ser amados y todos queremos ser queridos. Entonces, insisto, todo este libro nos está hablando cómo se construye una persona, te está diciendo, mira, tenés que saber quién sos vos, qué venís a hacer, de dónde venís, cuál es tu objetivo, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas. No te quejes, porque tus habilidades y tus destrezas son las que vas a necesitar para cumplir la misión que vos viniste a hacer como un ser espiritual a este mundo. Entonces, con eso te tenés que construir. No tenés que andar mirando el de la derecha o el de la izquierda, porque él tiene otras habilidades, tiene otras destrezas, porque tiene otros desafíos. Y el de la izquierda, exactamente lo mismo. Entonces, ir trabajando, digamos, con lo que tenés, pero en el mejor sentido de la palabra y con alegría, no sintiendo que te dejaron crudo con menos herramientas que necesitabas. Entonces, esto no es magia, esta conciencia de todo lo que estamos hablando no es magia. Eso automáticamente debería ayudarnos a elevar la autoestima de la persona y también debería ayudar a generar mejores vínculos, a que tengamos mejores vínculos. Y eso es lo que está invitando la Mishnah a que entendamos. Entonces, fíjense que cuando avanza, dice, una imagen sana de nosotros mismos termina siendo algo esencial para la salud, si se quiere, física y emocional de la persona. Digamos, es el ABC esto, ¿no? ¿Cómo se construye una persona? Necesitas primero que tenga ese nivel de autoestima, pero también necesitas esa conciencia de ese componente divino, que fuiste creado a imagen y semejanza de Hashem. Entonces, digamos, eso también te va a terminar de completar esa autoestima de la que estamos hablando. Vamos a avanzar un poquitito. Y la siguiente parte hablaba del pueblo, ¿no? Dijimos, amado es el pueblo de Israel, pues ellos son llamados hijos de Dios. Es un amor mayor aún que el que se le diera a conocer que fueron llamados hijos de Dios, pues fue dicho, vosotros son los hijos de Adonai, vuestro Dios. Acá está hablando que el pueblo de Israel es amado, ¿se acuerdan, no? Dos niveles hablamos. Por un lado, el pueblo de Israel es amado, por el otro lado, se le informa que es amado. Eso también es importante, pero también lo deberíamos hacer propio, ¿no? Amamos a nuestros hijos, bueno, está bueno
decírselo de vez en cuando. Siempre te van a decir, ay, pa, no hinches, basta, se van, entre comillas, a ofender. Pero es lindo y uno tiene que decirlo. Por supuesto que saben, pero también cuando uno lo dice, eso es otra, en hebreo se dice, es otra mala, es otro nivel. No es lo mismo lo que todo el mundo sabe que también decirlo, ¿no? Para cualquier aspecto, para cualquier situación, ¿no? El poder sacar la palabra es una forma de compartir lo que estamos diciendo y sintiendo. Por favor, si pueden, los que tienen el micrófono abierto, que lo apaguen, por favor. Sigamos. Acá está hablando del valor de la persona en términos también como formando parte de un pueblo. Y, digamos, el saber que también somos parte de un pueblo, ya sabíamos primero de que, digamos, Hashem, dijimos, nos creó imagen y semejanza. Fuimos creados de acuerdo al diseño de Hashem. Ahora también sabemos que somos parte de un pueblo y que ese pueblo también fue elegido y que fue valorado. Eso también debería ayudarnos a terminar de construirnos como personas. A veces es parte de esa especie de caparazón que necesitamos como para hacer lo que hay que hacer y que no nos importe demasiado la opinión de la gente con la cual interactuamos en el día a día. Porque eso termina agrega valor. Y ustedes fíjense, esto lo podemos relacionar con algo que estudiamos en su momento en el libro de Mishlé, en el libro que escribió, el libro de Proverbios que escribió el rey Salomón, que él dijo, mira, a veces cuando tenés que corregir a alguien, vamos a ver el pasuk. Él dice, alto haj letz penisaneja ojeaj lajajam beabuja. Él dice, no reprimas al burlón, no sea cosa que te odie. Dice, vos tenés que reprimir al sabio y él te va a amar. Normalmente cuando uno lee esto, solemos pensar que, digamos, la literal sería que el rey Salomón nos está diciendo, mira, si vos tenés que reprimir y tenés para elegir una persona que es burlona y es medio payaso y otro que es un sabio, dice, bueno, anda y ocupate del sabio y al burlón no le digas nada. Dice, porque el burlón seguramente te va a terminar odiando y el sabio lo que va a pasar es que te va a terminar amando. Esa es una forma de entenderla y funciona así. Pero hay una forma tal vez un poquitito de una capita más profunda que, digamos, funciona de otra manera, que es que está diciendo, mira, si vos tenés que reprimir a alguien, no está hablando de dos personas, está hablando de la misma. Lo que está diciendo es, vos la forma en que le tenés que marcar al otro es diciéndole, mira, esto no está a tu altura. Una persona como vos no puede estar haciendo esto. ¿Me explico? O sea, acá la segunda manera de estudiar este pasuk es que no está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona. Y lo que te está sugiriendo el rey Salomón es que cuando le hables al sabio que hay en él. Entonces vos ves vamos a pensar en un chico, y un chico que se está mandando una macana de cualquier índole, no importa. Hay dos maneras de decirle. Una, decirle tonto porque haces esto, y otra, decirle me extraño, una persona tan inteligente como vos, que termines actuando con esa, no sé, actitud, con esa bajeza, con esa, lo que se les ocurra. Lo que está diciendo el rey Salomón es, cuando vos le tenés que hablarle al jajam, hablarle al sabio, hacerle que él es el sabio, que él está, digamos, ahora deshonrando en alguna manera el nivel que él tiene y el nivel que él puede sostener. Eso es lo que está diciendo, digamos, el rey Salomón en el libro Proverbios. Y tiene que ver con esta misma Mishnah. El también valorar hace que tomes verdadera dimensión de qué es lo que vos podés hacer y qué es lo que no podés hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que está a tu altura y qué es lo que no está a tu altura. El, el Rab Twersky siempre da un ejemplo. Él dice que cuando trabaja, ustedes saben que él, entre otras cosas, trabaja mucho con personas con adicciones, ¿no? Adicciones a la droga y adicciones al tabaco, bueno, todo tipo de adicciones.
Entonces, él siempre dice que o mejor dicho, él dice que siempre les pregunta, dice, si tuvieras un auto último modelo, cómo lo cuidarías? ¿No? Entonces, la respuesta es obvia, ¿no? Toda persona que accede a un auto, digamos, de alta gama, a un auto realmente que es valioso, bueno, va a hacer todo lo que haga falta de acuerdo al manual para cuidarlo y para que mantenerlo en valor y para que funcione como corresponde. Entonces, si dice que tiene que, digamos, que tiene que utilizar ese auto determinada gasolina, le va a poner esa gasolina y no otra, no va a andar haciendo experimentos. Y lo mismo con los service, si hay que hacerlos cada tantos kilómetros, lo va a hacer, y tampoco va a andar estirando mucho la vara del límite, sino que va a seguir las cosas, lo más probable, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque lo considera algo valioso, entonces actúa de acuerdo a las pautas marcadas de manera tal que ese valor se mantenga en el tiempo y que además, en el caso del auto, que funcione como corresponde. Bueno, de acá terminan extrapolando nuestro Jajamim y el Rautersky a la cabeza en este análisis. Él dice, miren, lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero yo sé, la mayoría de ustedes me van a acompañar y enseguida van a decir, bueno, lo mismo hay que hacer con el cuerpo, ¿no? Las cosas con el cuerpo, cuidarlas, ir al doctor, etcétera, etcétera, comer determinadas cosas, otras no comer, determinados hábitos dejarlos, otros abandonarlos, etcétera, etcétera. La novedad es que lo mismo hay que hacerlo para con la Neyamá. Lo mismo hay que hacerlo para con el alma. Así como entendimos en el ejemplo del auto, para cómo hay que cuidar el auto, así como entendemos en el cuerpo, para saber cómo es que hay que cuidar el cuerpo. Bueno, bien, la noticia es que también la Neyamá tiene sus requerimientos, el alma tiene sus cosas que la hacen sufrir. Hay cosas que hacen sufrir al alma. Y uno piensa que no pasa nada. ¿Por qué pensamos que no pasa nada? Porque como no tenemos ese ejercicio, no tenemos la sensibilidad, no estamos tan conscientes del cuerpo, sabemos rápidamente qué le pasa al cuerpo, qué quiere y qué no quiere. Con el alma tenemos que desarrollar un poquitito más esa sensibilidad para poder percibir y ser conscientes de qué es lo que le está pasando al alma. Pero es un trabajo que en definitiva hay que hacerlo. El alma sufre, el alma no le da lo mismo todo. No le da lo mismo. Ustedes saben, estudiamos en una oportunidad, por ejemplo, cuando empieza Shabbat, todos todos los Yehudim del mundo, cualquier lugar que estén, en cualquier situación que estén, recibimos lo que se llama en hebreo una neshama yetera, un nivel de alma extra. En Shabbat tenemos, además del alma que nos acompaña durante los 6 días de la semana, en Shabbat tenemos un nivel extra. Ahora, ¿qué pasa? Ese nivel esa neshama extra, cuando viene, también se fija. Así explican los libros más profundos de judaísmo. Esa se fija. Y si el cuerpo y, digamos, la agenda que hay para ese Shabbat le es propicio, se queda. Y si no, se va. Tan simple como eso. Y no se va. ¿Por qué? Porque la idea no es sufrir. La Neyamá sufre si le damos lo que no le hace bien a la Neyamá. Entonces hay que también estudiar qué es lo que le hace bien a la Neyamá y qué es lo que no le hace bien a la Neyamá. Esto me hace acordar un concepto que lo estudiamos una vez en relación a la alimentación y lo explicamos. Mucha gente cree que la alimentación kasher es un alimento para el cuerpo y eso está equivocado. La alimentación kasher no es un alimento para el cuerpo. Al cuerpo no le pasa nada. Hay miles de millones de personas en el mundo que comen, no sé, jamón con queso todos los días de su vida y pueden ser más saludables que todos nosotros juntos. No es un alimento para el cuerpo. El kasher es un alimento para el alma. Es un alimento para que el alma fluya y haga en esta vida lo que vino a hacer. Esto es un ejemplo nada más de qué es lo que necesita el alma y qué es lo que la ayuda y qué es lo que no la ayuda. Entonces, al tener conciencia de que tenemos un alma y que es divina y que tiene un propósito y que es único e irreemplazable y que tenemos por eso también determinadas herramientas y cualidades y habilidades para cumplir eso, necesitamos también darle a la Neyamá el alimento que necesita como para que pueda fluir y cumplir en este mundo, digamos, su misión. Pero ¿qué pasa? Cuando no le damos el alimento que la Neyamá también necesita, la Neyamá sufre. Y ahí vamos a encontrar todos conocemos gente que está absolutamente descompensada, que tiene una, digamos, reacción
inentendible, que está contenta cuando debería estar triste, o que está triste cuando debería estar contenta, porque está disociada de su neyamá de su cuerpo, entonces no está pudiendo fluir, es tan simple como eso. Entonces, avancemos un poquitito más, y en la siguiente parte de la Mishnah habla del pueblo, es amado, pues a él se le entregó un precioso artículo, un amor aún más grande, es el que se le diera a conocer que se le entregó un precioso artículo, pues fue dicho, os he dado una buena enseñanza, no abandonéis mi Torah. Perdón. En hebreo se dice que el Hemda, dice, es un utensilio para el deseo. Vimos acá que hay, todos tenemos, digamos, inclinaciones emocionales y que el desafío es canalizar todo eso, ¿no? Que, digamos, a veces no hay que pensar que digamos, llamémoslas tentaciones, ustedes saben que los jajamim ya dieron algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, dicen, la persona que tiene esa pasión por la sangre, ¿no? Entonces, en un contexto desaforado, sería, qué sé yo, luchador, guerrero, barra brava, llámelo como quieran. En el mundo de la Torah le dicen, mira, si te gusta tanto la sangre, ¿sabes qué? Hacete yohet o hacete moel. Estate en contacto con la sangre, pero desde una... Yohet es el matarife, el que hace la matanza ritual, y el moel es el que hace el brit milá a los chicos. Dice, bueno, mira, hacete, digamos, canalizá esa tendencia tuya, pero canalizala en la dirección correcta, en la dirección elevada. Entonces, el odio, si preguntamos a quién le va a parecer que el odio está bueno, el odio es algo desagradable, pero también podemos odiar la injusticia. Entonces lo podemos canalizar, podemos, digamos, eh, redefinir ese odio. No es un odio porque sí, no es un odio a todo el mundo, no es un odio al mundo que el mundo me debe, sino que es un odio en particular para algo que está bueno odiar, que es odiar la injusticia, por ejemplo. El orgullo tampoco está bueno, ¿no? Porque el orgullo, en general, la persona orgullosa, hay una Gemara que dice que Hashem dice que en el mundo no hay lugar para los dos, para la persona orgullosa y para él, ¿no? Como diciendo, esa actitud del orgulloso termina empujando la presencia divina, hasta tal punto llega. Pero por otro lado, de acuerdo a lo que vimos en el día de hoy, también una medida de orgullo hace falta para poder valorarse y para poder construirse como persona. Entonces, digamos, no todo es espectacularmente bueno ni es espectacularmente malo, lo que hace falta es canalizarlo y darle la verdadera dimensión. En esta imagen pusimos porque el líquido, cuando lo ponemos en un utensilio, en este caso es un vaso, termina copiando la forma del vaso, ¿no? Tomando la forma. Dice que ese es el trabajo de la persona. La persona tiene que trabajar sus, digamos, emociones, procesarlas, pero a través del utensilio de la Torá, de manera que adquieran la forma de la Torá, ¿no? A veces ese es el trabajo. El trabajo es, hay emociones que a veces se disparan, bueno, canalizarlas, dirigirlas, orientarlas, digamos, de acuerdo a la visión de la Torá. Y eso nos debería ayudar a canalizar las emociones correctamente, digamos, si conseguimos hacerlo también de una manera genuina. Yo para terminar esta presentación quería comentarles una historia que tiene que ver con un bebé muy lindo, que era eh, es un bebé que después terminó siendo el Rab Yosef Itzhak de Lubavitch, uno de los rabanim de Lubavitch. Pero cuenta la historia que él era un bebé hermoso. Y un día su papá lo estaba llevando dormidito a la cuna y se vio tentado de darle unos besos. ¿Quién no se ve tentado de darle un beso a un bebé, no? Dicen que a todos nos gusta ver a los bebés. La mayoría de las personas nos podemos quedar horas mirando un bebé y es más, si es recién nacido, más todavía, y explican por qué, saben que hay una explicación, y tiene que ver porque los bebés recién nacidos
tienen una neyamá, tienen un alma muy pura. Entonces, claro que nos causa placer quedarnos mirándolos, aunque no hagan nada, aunque estén durmiendo por horas. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas, alguna vez me habían llamado por teléfono y me dijeron, ¿qué hiciste? Le digo, no, no hice nada, estuve 4 horas mirándola dormir, pero de verdad, estuve 4 horas mirando el Moisés como dormía la bebé en su momento. Entonces, más allá de que era en ese momento padre primerizo, también tiene que ver con esto. Las neyamot de los bebés son tan puras que nos cuesta sacarles la mirada, nos queremos quedar ahí contemplándolos. Pero la historia era que este padre tenía el bebé y se vio tentado fuertemente para darle unos besos. Pero en lugar de eso no le dio un beso, en vez de eso lo llevó a su cuna, lo acostó y se sentó y escribió un ensayo jasídico. Escribió todo un ensayo muy profundo de estudio de la Torá profunda de acuerdo a la visión jasídica. Muchos años después, este bebé ya era grande y un día el padre se lo dio, el ensayo se lo dio en mano y le dijo, acá tenés, este es un beso jasídico, me dijo. Entonces, en realidad no hay nada malo en darle un beso a un bebé, al contrario, menos si está despierto, porque si está dormido todavía puede ser que lo levantes y después tengas que ocuparte de él. Pero muchas veces ese beso, lo que explica en relación a esta anécdota, tiene más que ver con el placer propio que con el placer del bebé. A veces el bebé, si está despierto, también interactúa en ese besito, pero cuando está dormido es solamente para el placer del que lo da. El receptor está dormidito. Entonces dicen que el Rab en ese caso pudo canalizar todo eso, todo ese deseo en algo espiritual, y lo comparan con el encuentro de Jacob, cuando Jacob se encuentra con Yosef después de 22 años, y Yosef lloró, dicen que Jacob recitó el Shema Israel. Y ahí está la pregunta clásica. Dice, ahora tenés que ver, no ves a 22 años hace que no ves a tu hijo. Lo lloraste pensando que estaba muerto. Digamos, estabas angustiado, estabas triste, ahora lo ves. Y en lugar no sé, de abrazarlo, darle besos, decir gracias, qué sé yo, te pones a recitar el Shema Israel en ese momento. Entonces explican que en realidad lo que hizo Jacob es enseñarnos a todos nosotros cómo pudo él, cómo había que canalizar, digamos, esa energía y esa emoción en la dirección correcta para pegarse más con Hashem, que es lo mismo que hizo este Rab esa emoción, ese cariño, esas ganas que tenía más que ver con él que con el otro, la pudo canalizar para algo espiritualmente valioso que iba a terminar impactando en él, en su vínculo con Hashem, en su vínculo con su propio hijo y también en muchos de nosotros que estudiamos después de todos esos escritos de esos libros. Entonces, la idea es esto de entender y de usar el keli, usar el recipiente para canalizar las energías de la manera correcta. Entonces vemos una vez más, esta Mishnah nos está intentando, junto con todos los demás capítulos de este libro, enseñar cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Una de las formas básicas de construir una persona, y, y creo que todos vamos a coincidir, y especialmente acá hay profesionales que me están escuchando y van a avalar lo que, digamos, estas palabras de la Torá, que es que no hay manera de construir una persona sin una autoestima. Si una autoestima medianamente elevada o nivelada, como dijimos antes, una persona con una autoestima baja, con una autoestima dañada, lo más probable es que va a terminar tomando decisiones malas, decisiones incorrectas. Y esa autoestima se construye a partir de saber quién es, qué vino a ser, de qué grupo más grande forma parte y cuál es el tesoro valioso que él tiene digamos, en su haber. Y si la persona no es consciente de todo eso, puede terminar actuando como la historia que contamos de ese pobre que había heredado una herencia importante y digamos, por cuanto que él no era consciente y no dominaba ese lenguaje, esa disciplina que tiene que ver con las acciones y los títulos y los bonos, etcétera, etcétera, seguía manejándose en el mundo como pobre, aunque ya tenía en su cuenta muchos ceros. En definitiva, la misión lo que está diciendo es, tenés que saber quién sos vos, cómo estás formado, cómo te tenés que cuidar,
tu cuerpo y tu neyamá. ¿Quiénes son tus socios en este camino? Que sos vos parte de un pueblo de Israel. ¿Cuál es en definitiva, cuál es tu guía? Que es la mismísima Torá. Y esa es la construcción que nos invita a hacer esta Mishnah de la persona. Es por eso todas estas recomendaciones que cuando uno las lee al principio parecen medias raras, dicen, bueno, necesitas contar con estos elementos para poder, digamos, después fluir libremente y entender que vas a tener que interactuar con la comunidad y vas a tener que interactuar con otras personas, porque sos parte de un pueblo, no sos solo. Vos no fuiste creado solo, fuiste creado, sos un ser, digamos, comunitario. Entonces, tenés desafíos que tienen que ver con vos, tenés desafíos que tienen que ver con la comunidad y vas a tener desafíos que tienen que ver con tu aproximación a la Torá. Y por último, vimos todo este concepto de que está la energía en, digamos, tamizarla de la óptica de la Torá para que eso termine, digamos, llegando a buen puerto. Bueno, yo hasta acá quería hacer la presentación. Si quieren, abro el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estoy acá disponible. Los saludo entonces, les digo a todos, muy lindo verlos. Hola Ruti, hace mucho no te veo, qué lindo que te conectaste. Voy a saludar a las que no saludé. Yo quería que un poquito de nuevo. Me había pedido, sí. Si se quedan 2 minutos más, les hago algún comentarito del 9 de Av que no tuvimos tiempo de estudiar antes de Tisha B'Av, si les parece. ¿Sí? Miren, Tisha B'Av es una... No escuché. Sí. Vamos. Sí. Vamos. Ahí los silencié a todos. Dale, Diego. Dale. A todos menos a Lili. Exacto. Se está lavando el pelo. Tisha B'Av es una de las fechas es la fecha más triste del calendario judío. Muchas veces está mal asociada con la destrucción del templo. La verdad que sí pasó eso, la destrucción del templo, y fue un evento realmente trágico. Digamos, por un lado se perdió el primer templo y el segundo templo, y fue en esta misma fecha. Las causas que originaron la destrucción del templo también es algo terrible. Pero la mala noticia, ¿saben cuál es? La mala noticia es que hay un principio que dice, toda generación en la cual no se construyó el Bet HaMikdash es como si se hubiese destruido de vuelta. Entonces la mala noticia es que no estamos mucho mejor que antes. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que, en definitiva, porque podemos decir, bueno, les pasó a ellos, no tiene nada que ver con nosotros no estábamos, yo no tengo nada que ver, ¿por qué me piden a mí esto si yo no tengo nada que ver? La mala noticia es que, si bien no estábamos, en tanto y en cuanto en nuestra generación no se reconstruyó, digamos, aplican las mismas condiciones y, bueno, seguimos igual de complicados. Las pérdidas no tienen que ver con pérdidas, digamos, materiales. Nosotros no somos un pueblo que llore por piedras y maderas y oros y cortinas. Digamos, son cosas que nosotros no solemos detenernos a llorar esas pérdidas. Las pérdidas son pérdidas espirituales. La primera gran pérdida que implica el Bet HaMikdash es que no sabemos dónde estamos parados. Eso es lo que pasa. Lo que significa, cuando estaba el Bet HaMikdash, la persona sabía exactamente espiritualmente dónde estaba parada y qué tenía que hacer. ¿Qué significa? Si se había mandado una macana, supongamos que había, no sé, robado, entonces llevaba una ofrenda al Bet HaMikdash y en el momento sabía si su perdón había sido aceptado y seguía su camino. Además estaban los profetas que también guiaban al pueblo. En fin, hoy, digamos, todo eso es la destrucción del Bet HaMikdash. Lo que se perdió ¿saben qué es lo que se perdió? Poder ubicarnos en dónde estamos parados espiritualmente. Eso es lo que se perdió. Entonces ahora estamos en una generación donde cada uno cree que él está haciendo, como decimos siempre, ¿no? Este es un ejemplo que me lo dio el Rab Oppenheimer. Él dice que si uno le pregunta a un auditorio
quién es el que está, digamos, ubicado espiritualmente, cada una de las personas va a contestar que él es el ubicado. Porque el que está de la derecha es un talibán que le lavaron la cabeza, y el que está a la izquierda es un asimilado. Y todos pensamos lo mismo. Todos pensamos que el control, la medida justa, el punto intermedio entre el mundo religioso y el mundo secular somos nosotros. Los demás se fueron de mambo, o para acá o para allá. Los únicos que tenemos la posta somos nosotros. Y eso es lo que se perdió con el Beit HaMikdash. Porque en realidad las cosas, nos guste o no nos guste, hay una medida. Hay un lugar donde estamos parados y si estamos bien parados o estamos mal parados. Hay cosas para corregir y hay cosas para celebrar que están bien hechas, pero en tanto y en cuanto estamos medios a tientas, eso fue lo que nos pasó con la destrucción del Beit HaMikdash. Quedamos a tientas, quedamos ahí un poco a la deriva. Tenemos, gracias a Dios, Baruch Hashem, tenemos los libros, tenemos los sabios que nos orientan, y ¿saben qué? Y tenemos a la familia y a los amigos. Ellos también nos orientan. ¿Se acuerdan que estudiamos para Shavuot, estudiamos este concepto de por qué los 10 mandamientos tenían 5 que tenían que ver, que regulaban el vínculo entre uno y Hashem, y 5 que vinculaban entre las personas, vinculaban, digamos, tenían que ver con los vínculos entre las personas, ¿no? Los segundos 5 tenían que ver con no robar, con no matar, no adulterar, etcétera, etcétera, que tienen que ver con las personas. Alguien podría decir, mira, si Hashem me va a dar unos mandamientos, que me den todas leyes que tengan que ver cómo manejarme yo con Hashem. ¿Por qué me das leyes que tienen que ver cómo manejarme con el prójimo? Y explica a los Jajamim algo muy interesante, donde dice, no, te dieron eso, ¿sabes por qué? Porque Hashem ya sabía que en un momento no iba a haber más Beit HaMikdash. Y la realidad de las cosas es que las demás personas son las que en definitiva nos terminan dando un boletín, son las que nos terminan marcando el camino. Las demás personas son las que te dicen, mira, estás actuando egoísta, estás siendo muy orgulloso, estás siendo muy impuntual, te lo terminan marcando las cosas, y más si te quieren y te lo dicen con amor, te lo están diciendo para ayudarte, y digamos, eso es lo que nos quedó, eso es lo que nos quedó. Todo eso, nos tenemos que agarrar de eso y apoyarnos en eso, no enojarnos, al revés, ponernos contentos cuando tenemos gente que nos marca las cosas. ¿Por qué? Porque eso es la manera de crecer. Antes teníamos el Beit HaMikdash, teníamos Nevi'im, teníamos profetas que nos podían, digamos, fácilmente orientar. Hoy no tenemos nada de eso. Bueno, lo que nos queda ahora es construirnos nosotros y rodearnos de gente buena, que también se esté refinando espiritualmente, que también nos marque las cosas con cariño, con amor, con verdad, con honestidad, sin enojo, sin querer, digamos, tener razón porque sí. Pero en definitiva, eso es lo que se perdió el Beit HaMikdash, y desde el arreglo de los vínculos es que se va a terminar de Besat Hashem, de reconstruir el tercero y último de los grandes templos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando dan como las razones para la destrucción del templo, no, fíjense que no son, son razones que tienen que ver con el vínculo entre las personas y Hashem, sino justamente tenían que ver con el deterioro del vínculo entre las personas. Entonces, por más que mucha gente piensa que todo lo que tiene que ver con el rito, ¿no?, es lo principal, en definitiva, eso solo no alcanza. La persona debería poder refinarse y, digamos, ese refinamiento a partir de los rituales lo deberían llevar a tener mejores vínculos con las personas. Y esos mejores vínculos con las personas son los que van, en definitiva, Besat Hashem, terminar de traer el tercer y último Beit HaMikdash.